La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Diana Verónica, nos da mucho gusto recibir aquí en cabina, tú desde tu casa, a Gabriel Tríos, amigo primero que todo amigo, ¿verdad? Comunicador, periodista y ahora analista político. Le decía, te vi ayer con Moisés y con Federico, estaba en TCS, estabas con Álvaro Cruz. A ver, micrófono aquí. Lo hemos sentado, Diana Verónica, en tu puesto para que te pueda ver. Eso. Hola, Gabriel, buenos días. Hola, Diana. Hola, Tony. Es un gusto estar acá y me siento privilegiado de estar en este trono, como me dijeron cuando entré, sentate en el trono. En el trono de la patroncita. Wow, dije yo. Que hasta me siento un poco incómodo y de antemano te pido disculpas porque yo no lo pedí, Diana, ¿viste? Mira, yo no respondo cómo va a actuar tu cuerpo después de estar. Estoy bien agarrado. El cuerpo le va a pedir salsa. Me siento raro, pero bueno, aquí estamos. Gabriel, no, qué gusto tenerte, un privilegio tenerte con nosotros, como decía Tony, amigo, compañero periodista, estratega de comunicación, y mis disculpas por no estar allí, Gabriel. Tú sabes que estábamos muy entusiasmados con Tony de recibirte este lunes para conversar de todo lo que está pasando en este proceso electoral, pero entré a las 4 de la mañana a mi casa. Es más, ahorita que estábamos haciendo la toma con los compañeros ahí, con Sheila y Walter y Gabriela, para la transmisión vía Zoom, les decía, miren, no busquen mucho también porque no tengo mi mejor cara, ¿verdad? Pero aquí estoy. Bueno, Así lo importante es que también estás ahí, Diana. No, Te felicito porque escuché de tu testimonio como parte de la Junta Receptora de Votos y creo que fue una buena experiencia para ti y para todos los que estaban a tu alrededor pidiéndote autógrafos, me dicen. No, pero mira, para mí de verdad ha sido una muy buena experiencia porque entendés un montón de cosas. Si yo hubiera estado ahorita sentada ahí viendo como espectador, solo siendo un espectador del proceso, no lo entendería de la manera que lo entiendo, porque pues sí, lo que ha sucedido no debería de estar sucediendo. Y ya para entrar en materia, Gabriel, lo decía yo más temprano, te lo acabo de comentar, sucedió lo que las encuestas nos habían anticipado, casi que milimétricamente. Sí, sin duda, yo creo que se está confirmando, bueno, se confirmó lo de las últimas 3 encuestas, que cuando uno hace el cruce de las encuestas, las analiza por separado, la Junta, no había por dónde perderse, las encuestas estaban bien hechas, sus fichas técnicas estaban claras, y eso es importante conocerlo, porque a veces la gente tiende a cuestionar las encuestas sin conocer la ficha técnica de las encuestas en sí mismas, y tú ves que sí estuvieron bien hechas, y como tú decís, Tony, se corrobora lo que las encuestas habían planteado. No les gusta decir lo que habían predecido, pero sí el escenario está tal cual ellos lo dijeron, y no solamente las encuestas, tú estás viendo una evolución de este ciclo político que está confirmando lo que se viene viendo desde el 2019. Gabriel, lo que sí no nos esperamos y lo sufrió Diana Verónica en carne propia es estos fallos tan escandalosos del Tribunal Supremo Electoral, digamos que ya a coronar el proceso en el escrutinio preliminar. Sí, mira, sin duda cuestionable, criticable, mala experiencia para la gente de las juntas receptoras de votos, pero al final de cuentas se va a hacer a pie, pero no creo que eso incida en los resultados. Es una mala experiencia, sin duda. No, y lo que hemos vivido... ¿Qué tal si hubiese sido algo reñido y no hubiese certeza? Sí, pero no es ese el escenario, no es ese el escenario, Tony. Es decir, no hay... O sea, yo creo que la experiencia queda, o la mala experiencia queda, pero en el fondo no hay ninguna incidencia de esta mala experiencia en los resultados, porque no hay nada reñido.
Al final de cuentas, lo vas a hacer a pie, vas a levantar el sistema, te vas a tardar 2 días más, porque nos habían acostumbrado a dárnoslo el mismo día en las últimas elecciones, pero nosotros, con experiencias anteriores, venimos de esperar los resultados hasta 3, 4 días. Claro, ahora la modernidad, la inversión que hizo el Tribunal Supremo Electoral, pero creo que para mí, personalmente, es una anotación de mala experiencia y detalle logístico, pero los resultados no van a variar en nada, creo yo, en nada. Como está la tendencia hasta donde estuvieron los resultados, no hay, más bien creo yo que si la tendencia es así y se logra una afluencia del 50%, la brecha entre nuevas ideas y los demás partidos va a ser mucho más grande de lo que está ahorita escrutado. Y luego sí habrá que esperar otro par de días más sobre los escaños en la Asamblea Legislativa, pero creo que no incide en nada en los resultados desde mi punto de vista. Yo quisiera agregar a ese punto que acaba de plantear Gabriel, Tony, el hecho de que esa era una de las cosas que a nosotros como Junta Receptora de Votos ayer nos tranquilizaba, porque decíamos, bueno, indistintamente de todo esto, el GAN es contundente. Entonces, la manera como nosotros hagamos este escrutinio preliminar no va a hacer mayor cambio de resultados. Y creo que tiene razón en el sentido que donde hay que hilar fino va a ser en quiénes van a accesar a los espacios en la Asamblea Legislativa, porque dependerá de las marcas de preferencia. Y por lo menos en la Junta donde yo estuve, sí ha habido un aumento en aquellas personas que votan de manera cruzada y por lo tanto su voto de alguna manera lo dividen. Entonces, en esas preferencias, el Tribunal Supremo Electoral va a tener que tener mucho cuidado en hacerla de manera ordenada y justa, ¿verdad? Para que entren los que en realidad la población decidió que entren como miembros de la Asamblea Legislativa, Gabriel. Sin duda, yo creo que ahí pues habrá que recurrir a hacerlo a mano o a pie. Yo creo que la Junta de Receptores de Voto enviaron los paquetes y ya en el Tribunal Supremo Electoral tendrán que procesarlo. Pero te digo, yo creo que esto no tiene ningún cuestionamiento del proceso. Creo que se va a tardar un poquito más en dar a conocer quiénes son las personas que van a integrar la Asamblea Legislativa. Y de nuevo, creo que no hay mayor discusión sobre los resultados en la Asamblea Legislativa, pues sí habrá que, como tú decís, Diana, hilar fino para el conteo de algunos curules. Recuerda que ahora no tenemos residuos y eso lo facilita en el fondo del conteo porque el sistema de HON o DON, como le llaman algunos, es un tema de cocientes y te hace de manera más rápida contando los escaños. El punto está en las marcas, como tú decís. Ahí en las marcas las preferencias. Va a estar en las preferencias de contar bien el tipo de marcas, pero si al final el cociente te está dando los curules por partido, ahí es fácil después contar lo de las marcas. Gabriel, el presidente en su discurso anoche en la Plaza Cívica Gerardo Barrios dijo, la oposición quedó y utilizó la palabra pulverizada. Bueno, si nos vamos a los resultados y la evolución política de las elecciones, últimas 3 elecciones, 2019, 2021 y ahora 2024, tiene sentido lo que dice, porque la oposición va en detrimento de la cantidad de votos que están obteniendo. En el 2019, en la presidencial, Arena tuvo 800,000 y algo. En el 21 bajó 300,000 y no sé cuánto va a bajar ahora en el 24. Igual con el FMLN. Entonces, dentro de la frase contundente y la euforia del discurso de victoria, sí tiene un sentido importante sobre la oposición como ha quedado y que deben hacer una profunda reflexión sobre qué va a pasar con esas marcas políticas. Creo que van a lograr probablemente el 3%. Algunas encuestas, eso es lo que planteaban, que iban a luchar por sobrevivir con el 3% de los votos. Hay que esperar al final cuánto van a obtener. ¿Realmente habrá alguien que piense que valga la pena mantener estas marcas de los partidos políticos? O sea, revivirlos con choques eléctricos. Es que no, yo creo que o refundar. Es parte de la crisis de identidad de la oposición, que no supieron leer, ni procesar, ni entender, ni comprender desde el 2019. Han tenido 5 años para replantearse
replantear su identidad dentro de este ciclo político, pero al parecer sigue en la misma sordera y en el mismo círculo vicioso hasta tener estos resultados. Entonces, en cambio, por el otro lado tenés una marca que se consolida, que habrá que decirlo, ha roto esquemas. Ustedes y que hemos estado mucho tiempo en esto, siempre hablábamos de la luna de miel de los presidentes, de los 100 días, del año. En cambio, esta marca política... gobernar desgasta. Que gobernar desgasta, claro. Pero es que, y aquí es donde había que hacer la reflexión profunda desde el 2019 y luego en el 2021, entender que el salvadoreño definitivamente empujó al país a un nuevo ciclo político con una marca con la que hizo sentido, con la que hizo clic. No entender lo que es este nuevo ciclo político y lo que quiere el salvadoreño de este ciclo político es donde muchos no logran captarlo y se quedan en el mismo discurso trillados sin menospreciar mi apellido. Sin demérito de tu apellido. Así es. Sí, así es. Valga la aclaración de antemano. Entonces, no supiste leer. O sea, hay muchos marcas políticas, muchos tanques de pensamiento, muchas gremiales, que les costó entender este ciclo político que ahora se consolida y avanza y evoluciona. No sabemos cómo va a evolucionar. El presidente lo decía anoche, ya van a ver lo que vamos a hacer. Ajá. Solo eso esbozó de su discurso, pero habrá que ver qué viene en todo este nuevo ciclo político. Estamos ante una refundación del... Tú hablas de un ciclo político, yo no sé si es una refundación del sistema político. Totalmente de acuerdo, Tony. Es que así es. Desde el 2019 y luego con los datos del 2021 y lo que ha pasado en estos últimos 3 años, donde el presidente ha tenido la gobernabilidad con su partido político en la asamblea, de eso se trata, de la refundación del sistema. Muchos no han querido entenderlo, muchos hablan de que es un golpe a la democracia. Es un cambio de sistema y así hay que verlo. El que no quiere entenderlo no se va a adaptar y no va a lograr buscar una reconstrucción de identidad y de formas de actuar en este nuevo sistema que viene. No lo sé hacia dónde va, no lo sé cómo es, pero estoy seguro que si tú obtenés esta cantidad de respaldo popular, no vas a seguir haciendo lo mismo. Entonces, tuviste un primer gran ciclo de guerra, los militares, PCN, PDC, hasta el 92 con los acuerdos de paz, empezó un ciclo bipartidario polarizado hasta el 2019 que se rompió con nuevas marcas políticas. En el 21 creció y en el 24 se está consolidando. El mensaje está bastante claro del respaldo que le ha dado el salvadoreño a ese sistema que entienden que puede haber y reconstruirse con Nayib Bukele a la cabeza y un partido de nuevas ideas. Los que adversan al presidente lo que han dicho es que para llegar hasta ayer, a lo que estamos, a como amanecemos hoy, el presidente y su grupo se han saltado algunas trancas. Sí, claro, pero tiene sentido que lo vean desde el sistema anterior. Para la gente que está diseñando el nuevo sistema, no hay trancas anteriores, hay nuevos conceptos. Entonces, ahí es de la forma en que lo querrás ver, pero si nos vamos a los resultados y te das cuenta que el salvadoreño no solamente está respaldándolo por encimita, sino que está contundentemente diciendo, sí, yo apoyo a este presidente, apoyo su partido, apoyo lo que están haciendo y le estoy dando la opción a este nuevo sistema que están delineando. Le guste o no le guste a los que han quedado en minoría, le guste o no le guste a los organismos que critican algunas cosas de derechos humanos, pero el salvadoreño le está dando un respaldo amplio. Yo no había visto esto desde toda nuestra carrera periodística. No lo habíamos visto nunca. O sea, si tú miras en el 2019, la diferencia entre él y su cercano perseguidor fueron más o menos 20 y 21 puntos. Ahora estás hablando casi 80 puntos de diferencia. Eso es un mensaje más que contundente. El que no quiera leerlo o el que quiera encasillarse en el punto de la mesa que está en una X chiquita, no es un análisis correcto. Tony,
Gabriel, a ver, más que refundación, yo quisiera, no sé cómo llamarlo, porque aquí se trata de que tenés un gobierno para que gobierne el país, establezca el rumbo y ese rumbo beneficie a la población. Y el haber cambiado la situación de seguridad es lo que le da a esta nueva forma de gobernar el país el apoyo de la ciudadanía para hacer un gane o para seguir siendo un gane tan contundente. Y lo digo esto en el sentido que ya nadie habla de derechas, nadie habla de izquierdas, ni de centro, habla de, bueno, ¿y quién me está resolviendo los problemas? Porque en las encuestas de siempre, antes de un proceso eleccionario, a la gente se le preguntaba, mire, ¿qué esperan? Bueno, que me resuelva mis problemas. Y cuando viene un presidente que sí me resuelve un problema, que además es un problema transversal a toda la población, no es una forma de hacer política, nueva forma de hacer política, es una forma de gobernar el país de una manera diferente. Mira, la seguridad sin duda es la columna vertebral que ha consolidado la popularidad del presidente. La seguridad, y lo he dicho en otros espacios, que independientemente de cómo pensés ideológicamente, con quién simpatices partidariamente, lo que puedas pensar del Partido Nuevas Ideas del presidente, la seguridad ha reestructurado y redefinido el rostro del país interna y externamente. Yo no conozco a nadie, por lo menos en el círculo que a veces ando en los fines de semana, en los pueblos jugando fútbol con mis hijos, que no hay alguien que diga que no está, que la seguridad en su pueblo, en su barrio no haya cambiado. Y las encuestas también lo midieron, Tony, en la encuesta de la UCA, que es la Universidad Centroamericana, muy crítica a este gobierno. Habían 2 o 3 preguntas súper importantes, que a veces pasan desapercibidas, pero eran súper importantes. Y te lo digo por la experiencia que tuvimos en el EPG Datos durante 15 años. Cuando tú preguntas a la gente sobre cómo se siente de seguro en su barrio, en su colonia, eso en el 2015 la gente se sentía insegura el 80-90%. Ahora es al revés, se siente segura el 91% en los barrios o en los buses o en los parques, porque son preguntas recurrentes y si tú las analizas en detalle te das cuenta que ahí encontrás el cambio radical de lo que la gente no solo percibe, porque no es una cuestión de percepción, es una cuestión real. Y entonces la seguridad, en la seguridad te da el fundamento y ahí vienen las variables sociales que creo que además de la seguridad, mucha gente apreció en el tema de educación todo lo de las laptops, todo lo de las tablets, en el tema de la pandemia, todo el tema de vacunación, manejo de la pandemia, este tema de los alimentos, la gente lo sigue agradeciendo porque la gente que lo recibe desde la pandemia. Entonces tú tenés la seguridad como eje fundamental y transversal de toda esta consolidación de identidad y popularidad y sumar esas variables sociales que la gente lo aprecia. Yo vi una gente que trabajaba con nosotros, que su hijo recibió la computadora y nos narró cómo en su casa, en su cantón, toda la familia se reunió alrededor del joven que abría la computadora, la encendía y toda la gente alrededor sentía esa alegría de tener una computadora en el cantón. Entonces, ahí vas midiendo. Lo que pasa es que a veces algunos sectores se quedan en el círculo básico de la crítica y les cuesta entender el impacto de algunas mediciones. Era como antes que decían, nadie entiende qué es una lámina hasta que es el techo de tu casa. O ya no reparten láminas porque queda muy criticado, pero ahí tenemos otro efecto que es menos estudiado, porque claro, la seguridad es tan fuerte el impacto que es lo que la gente se concentra en analizar. Gabriel, el presidente ha instalado un relato sobre el pasado reciente, como los acuerdos de paz, pacto de corruptos, los mismos de siempre. Y ayer en su discurso decía que cuando se hablaba antes de democracia, decía, pero ¿de qué democracia me están hablando? ¿Verdad? O sea, y entonces tú dices, bueno, hay una refundación del sistema político. Si lo de antes no era democracia, ¿lo de hoy qué es? Pues mira, la verdad es que el discurso tiene un poco de euforia de lo de anoche, pero te digo,
La democracia reflejada desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista, de decisión de la gente en las urnas, se mantiene y es lo que el salvadoreño en el libre ejercicio ha decidido a lo largo de los años. Claro, él responde a las críticas de que ha hecho cambios y que son decisiones antidemocráticas. A lo que él responde, no había tal democracia. Antes no había democracia, o al menos lo que había no le servía a la gente. Sí, pero se basa en el sentido de que no me critiques por cambiar algo, porque lo de antes tampoco era, no era un concepto era válido. No era lo que decían que era. Claro, entonces también tienes que entender que es el discurso de alguien que ha obtenido 2 veces en presidenciales y 4 veces o 2 veces en municipales. Acuérdate que esta marca política personal de Nayib Bukele ganó Nuevo Cuscatlán, ganó San Salvador, ganó las presidenciales del 19, sobre sus hombros ganó las diputados del 21, vuelve a ganar las presidenciales del 24 y sobre su marca se impulsa esta nueva victoria legislativa. Entonces, estás hablando de que alguien con propiedad de respaldo popular te puede decir, esto no era lo que quería la gente, porque se está expresando de una manera distinta ahora y no ha dividido el voto como lo habíamos visto en los últimos 30 años. La gente no ha dicho, le voy a dar 50 puntos a 30 a y aquellas discusiones sobre la asamblea, si más o menos. Estás hablando de que la gente contundentemente le está apoyando el concepto de que la democracia es lo que están definiendo, y democracia es lo que la gente está eligiendo con lo que quiere vivir. Entonces, ¿que deberíamos de darle un nuevo concepto a la democracia? Pues yo no creo que sí hay un nuevo concepto, porque al final el concepto de democracia es como tal, es lo que el pueblo decida. Y lo que participación de todos. Lo que el pueblo está decidiendo, con inmensa mayoría, es definir todo el sistema donde vamos. El presidente ha mencionado en tweets, ahora X, o lo ha hablado sobre, bueno, hubo una vez que solo puso Singapur, recuerdo. Sí, yo creo que de Singapur, pues todo el mundo tiene como referente su reforma económica, cómo salió de ser una colonia británica, después creo que tuvo un pequeño algo con Malasia, no me acuerdo bien, y luego salió de ahí para refundarse económicamente, políticamente, socialmente. Habría que estudiarlo más a profundidad, pero tiene un detalle bien importante también. El primer ministro de Singapur que hizo esos cambios gobernó 31 años. Entonces, tú sacas las deducciones. O sea, este ministro Lee, no me acuerdo bien el apellido de él, su nombre completo, pero sí gobernó durante 30 años y fue el que llevó a Singapur a lo que es ahora, con él al frente. Y la gente lo respaldaba una y otra vez. Entonces, esta variable hay que tenerla presente, además de todo el éxito económico, social y político de Singapur, que es una potencia ahora. Para poner en contexto, es Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, ajá. Y entonces, si nos encaminamos a algo similar, pues el ciclo lo va a determinar, Tony. Hasta ahorita, de punto a punto, 2019, donde se rompió el bipartidismo, pasaste por unas elecciones de medio término, digámoslo de esa manera, del 21, y ahora tenés estos resultados en el 24. Te repito, la gente está certificando, avalando que continúe la forma en que lo ha estado haciendo. Y de manera contundente. Y sin duda. Es que no es algo que te queda duda, no es algo que va a decir, se discute la legitimidad del triunfo por esto y esto y esto. No hay nada que te deje en duda con ese margen de diferencia de 80 puntos. No hay nada que te deje en duda si tú de 60 sacas 55, 54, 57 diputados. O sea, no hay duda en el sentido de lo que el salvadoreño está expresándose en las urnas sobre qué es lo que quiere y con quién lo quiere hacer esta evolución de país. Uh-huh. Diana, son las 8:30. ¿Quieres dejar planteada alguna pregunta? No, decía algo Gabriel ahorita, porque hay que ir a hacer la pausa y ya vi que ya llegó San Martín. ¡Qué envidia, compañeros! Gabriel, tú dijiste algo de que la gente
está aprobando con 80%, pero también habría que hacer un análisis del porcentaje de la gente que está apta para votar, que va a votar. Porque ayer, por ejemplo, en la junta que yo estuve, 50% de la junta, de los que estaban aptos para ir a esa junta receptora de votos, que eran 700, es lo que llegó, 357. Y me parece que similar situación ha sido en otras. Entonces, ¿qué pasa con ese otro resto de la población que no se expresa? Se dice que es el padrón electoral, hay que depurarlo mucho porque mucha de la gente que está ahí tampoco debería, ya no existen muchos, o sea, en realidad no es un 50, dicen, es un quizás 60% el que está yendo a votar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esta gente que todavía no se logra, si bien es cierto, se están logrando estos ganes contundentes, pero no se logra elevar ese techo de participación en estos procesos electorales? Te lo dejo planteado para que disfruten a San Martín, compañero, y bueno, a Cherito Café. Antes vamos a hacer entrega en nombre tuyo de Cherito Café, por supuesto, y de este servidor. Es una muestra de agradecimiento por estar aquí. Una bolsa de Cherito Café, que es el café que se toma acá en el corre-corre de la mañana. Sí, con la vez Diana pasada Verónica me dieron Tony. uno, lo tuve en la oficina, tuve que esconderlo porque me lo estaban peleando, así que buen café. Me lo voy a llevar para esconderlo también de nuevo esta vez, gracias. Buen café, ya vino, como tú decías, Diana Verónica, el desayuno de San Martín. Ya vamos a entender qué es lo que nos han mandado. Pues ni modo, compañera, un indio más, sí. Un indio menos, una tortilla más. Sí, así es. Ustedes los dos tienen cuerpecito para eso. Y bueno, esto vino gracias a las amigas de Línea Rosa. Las puede contactar a través de la aplicación o ya después de la pausa les doy el número telefónico. Vamos a la pausa, volvemos. Muy bien, son ya las 8 de la mañana, 39 minutos. Estamos en el día después de la jornada electoral conversando con Gabriel Tríos, primero amigo, comunicador, periodista, analista político. Diana Verónica está desde su casa porque llegó como a las 4:30 de la mañana después de una larga y extensa jornada cansada en la JRB. Y estamos analizando este gane contundente en las presidenciales y en las legislativas. Dijo ayer el presidente, al menos 58 de 60 diputados. ¿Estamos ante qué figura? ¿La de un partido predominante o modelo de partido hegemónico? Bueno, partido de modelo hegemónico. Y creo que por ahí está la gente delineando su respaldo. Y para no dejar en el aire la pregunta que dejó planteada Diana antes de irnos al corte comercial. Es cierto. Menos mal que él me la pidió, vea. Sobre la afluencia. El efecto San Martín. Mira, la afluencia, yo creo, por algunos más conocedores que nosotros ahí en ese tema de tendencias, puede andar más o menos en el 50% de un padrón que ha crecido. O sea, en términos porcentuales, vas a tener más o menos el promedio. En el 2019 fueron 52, en el 2021 fueron 50, probablemente ahora sean 50, 49, hay que esperar, pero de un padrón de 6.2 millones de personas habilitadas, estaba viendo en el Tribunal Supremo Electoral. Si es 50% de esa cantidad, estás hablando de 3 millones de votantes y no han terminado de contar. El escrutinio preliminar llegó hasta el 30%. ¿Hasta cuánto llegó ustedes que estuvieron 30. Más atentos todavía? 31, ponele, por ahí de las 10 de la noche. Y ya tenías esta diferencia. No se sabe, la verdad, Gaby. Bueno, pero si la tendencia es a llegar al 50% de afluencia, estás hablando de más o menos 3.1 millones de votos. No sé cuántos serán los válidos, pero estás hablando de más o menos esa afluencia. En cantidad va a ser poco más que los porcentajes anteriores. Y la tendencia yo creo que va a tender a sostenerse como mínimo o abrirse la brecha. Anoche, tú decías, ante la euforia, pues el presidente estos años, incluso siendo alcalde, pues ha venido, digamos, teniendo antagonistas, vaya. Los mismos de siempre, las pandillas,
la sala de lo constitucional, el fiscal arenero, todo lo corrupción. Ajá. Pero ahora que ya lo tenés todo, y si hay problemas, ¿a quién le echa la culpa? Bueno, mira, yo primero creo que los problemas no están ni por cerca de terminarse o acabarse. El tema de la seguridad pública, desde mi punto de vista personal, como lo dije en otros espacios, todavía tiene camino por recorrer, porque mantener este nivel de seguridad, mantener ese sistema carcelario con ese volumen de gente, es un reto inmenso para esta nueva etapa, para esta nueva gestión. Las pandillas, la inseguridad seguirá siendo parte de los retos importantes a mantener, a cubrir, porque no acaba con detener a esta cantidad de gente, porque y además necesitas mantener a la policía y a la Fuerza Armada bien dotadas de equipo para que esto no se convierta en un círculo vicioso. Esto apenas van 2 años y medio, 3, contra 30, 20 y pico de años de inseguridad. Entonces no podés ni por cerca darlo por terminado. Creo que en la seguridad todavía hay mucho por hacer, que tenés que pensar qué va a pasar en el momento ¿cuál es la estructura jurídica post régimen de excepción? Tenés que estártelo planteando. El día después del régimen de excepción. Uh-huh. O sea, si lo vas a sostener, cuánto tiempo y qué tipo de ley necesitas para mantener esta seguridad pública en estos niveles, para que no se vuelva un círculo vicioso. Segundo, tenés que meterle fuertemente al tema a la Secretaría de Integración y sus proyectos de recuperación social de lo que ya recuperaste en tema de seguridad pública, de espacios, de parques. Sí, porque los 70,000 tienen hijos, tienen esposas. Así es. Entonces, tenés que hacer mucho trabajo para que nadie, y como lo dije y como lo mantengo, nadie vuelva a pensar en las pandillas como una opción, que no haya espacio para crear de nuevas pandillas, sobre todo en esos sectores en donde se arraigaron y dominaron y controlaron los territorios. El mismo presidente decía, y yo creo que a ustedes en su momento les llegó ese mapa de pandillas donde tenían presencia en el 85% del territorio nacional. Entonces, los retos, como tú decides, los adversarios, todavía sigue siendo el tema de la inseguridad por mucho tiempo, los retos sociales. En clave política, ahí queda muy poco por hacer, porque la oposición, prácticamente ellos mismos, se han pegado un tiro, no es en el pie o en donde sea, pero ahí en clave política partidaria, creo que durante mucho tiempo no tendrá un adversario de peso. No hay una reconstrucción, porque ni las marcas tradicionales ni las nuevas lograron conquistar las simpatías de la gente. Y yo quisiera que tocaras ese tema, Gabriel, ¿cómo lo ves tú? Ya hablamos de que las marcas políticas tradicionales no se reconvirtieron y no hay rumbo, no despega, o sea, no hay rumbo. Tienen un poquito ahí de voto duro que todavía confía en ellos, pero las nuevas opciones tampoco despegan, y tal parece que a veces como que, coinciden de alguna manera los discursos, y esto no les permite, porque los discursos, por un lado, de una manera o de otra, pues van siempre en dirección hacia, no quisiera utilizar la palabra criticar, pero no en consonancia, con lo que se está haciendo o de la manera que se está haciendo. Entonces, políticamente hablando, no ves otras, no ves ese acompañamiento ni otras opciones. El tren fue tan poderoso que se pasó llevando incluso a los partidos aliados, que son Gana, el PDC, pero aliados en la asamblea. En la asamblea. Hoy ya no los necesitas. Sí, prácticamente vas a dominar con tu propia marca todo el Congreso con una mayoría absoluta, si los resultados al final se confirman, porque lo de la Asamblea es lo que menos sabemos hasta el momento, solo las tendencias. Pero lo que decía Diana, sin duda yo creo que parte del problema de la oposición, y hablando del tema de comunicación política, no encontraron el rumbo, no encontraron un mensaje. Y anoche lo decía un colega con el que estábamos, con Álvaro Cruz, él decía, tanto los partidos tradicionales como los nuevos se concentraron en atacar lo más popular de la estrategia del presidente. Entonces estás hablando en un idioma que la gente no habla. Estás tratando de hablar en chino y la gente no habla chino, en ese sentido.
es totalmente un planteamiento ilógico, hasta ciego, querer quedarse redundando en una porción pequeña que no hace clic y no es lo que a la gente le interesa. El peor vicio que tienen algunos sectores de la oposición o algunos críticos es que quieren concentrarse en una parte que la gente considera menos importante. Allá podrá tener el dilema entre lo importante y lo interesante, pero la gente no está pensando en el mensaje de la oposición, a la luz, a la sombra de los resultados. Estás viendo que la oposición no solo se equivocó ahora, sino se viene dando tumbos desde hace 5 años. No es ahorita, es la reconfirmación total de una incapacidad de reconvertirse y de conquistar más allá de su voto muy, muy duro, porque ya no hablamos de voto duro, voto realmente fieles a la marca. ¿Qué va a pasar con ellos? No hay una reflexión. Son marcas que la gente está rechazando en las elecciones una y otra vez. Son marcas que deberían replantearse a profundidad, como tú decías, Tony, resetearse, si querés verlo desde ese punto de vista, pero ya esas siglas, la gente no, por lo visto en las urnas, no hace match y debería, bueno, en otros países hay ejemplos donde han logrado reconvertirse, salir nuevas marcas adelante, cada país es distinto, ahí nomás tenemos a Guatemala que surgen partidos políticos en cada ciclo electoral, es diferente. Y se mueren y nacen. Y nacen exactamente con nuevos movimientos, pero en este nuevo ciclo político la oposición le queda un poco de espacio de vida si no logran encontrar una identidad que les permita no solo sobrevivir, sino que evolucionar. ¿Y los nuevos? Y los nuevos igual tendrán que repensar su estrategia, pero es que entre los nuevos y los tradicionales, hoy por hoy no encontrabas una diferencia de mensaje contundente. Todos estaban concentrados en atacar un punto que a la gente no le importa. Y eso así hablamos. A la gente no le interesaba escuchar el planteamiento de la oposición porque primero no tenían propuestas serias de fondo. Alguna gente se deleitó con los memes de uno de los candidatos y sus ocurrencias en los en vivos y en las entrevistas, pero más allá de eso la gente estaba concentrada en los logros que habían percibido de toda esta gestión. ¿Qué viene? O sea, porque palabras más, palabras menos, parafraseando un poco al presidente de anoche, dijo algo así como, ni se imaginan lo que se viene y que vamos a hacer. ¿Se viene una nueva constitución política? ¿Una refundación y resetear todo otra vez? ¿O reelección inmediata y otro montón de cosas de las que se hablan? Bueno, en la historia del país has tenido momentos de reseteo del sistema. Incluso después de los acuerdos de paz hiciste un cambio brutal de leyes y de estructura jurídica de país para darle espacio a toda esta gente que venía de abandonar las armas. Después de 30 años probablemente la gente está queriendo una refundación del sistema que puede ser, como tú decís, tienen los votos para poder no solo reformar la Constitución, sino que aprobar una nueva Constitución en la que ya han estado trabajando. El vicepresidente Ulloa y su grupo de asesores jurídicos han estado trabajando desde el inicio de la gestión de ellos en una nueva Constitución que tuvo sus momentos de discusión bien fuertes al principio del periodo anterior, del periodo del 2019, pero que después la discusión quedó ahí, pero ahí está la propuesta, tienen los votos suficientes. Y se decía que se iba a ingresar en esta legislatura para ratificarla en la nueva, en la que entra, y no pasó nada. Pues todavía no termina esto. Exactamente, esto termina hasta el 1 de mayo. Habrá que ver el camino, pero si hay una refundación del Estado, parte de la base de la ley madre, que es la Constitución. Habrá que ver, no sé hacia dónde va ese tema, pero los votos lo tienen. Hay retos también fuertes en el tema económico. En la economía. Acordate que los bajos crecimientos de El Salvador no son de ahora, sino que históricos, pero en ningún ciclo se había logrado enfrentar ese problema de la inseguridad. Recuerdo muchos análisis de tanques de pensamiento gremiales que hablaban cómo el tema de la inseguridad era un ancla muy fuerte para el avance económico.
ahora vendrá una etapa en que habrá que ver qué tipo de reforma y de cambio de leyes se necesita para dinamizar más a fondo la economía, que vengan inversiones que te generen empleos sostenibles en el tiempo, que continúen invirtiendo los compatriotas que están viniendo de Estados Unidos, que han hecho algunas inversiones importantes y ojalá que lo continúen haciendo. Pero sí creo que el reto económico aparece muy fuerte en el panorama, con una seguridad pública algo controlada, hay mucho por hacer, y con el reto social igual, con el tema de la reinserción escolar, toda esta gente que abandonaba los estudios por la inseguridad, los maestros que renunciaban. Yo creo que el presidente tendría que replantearse todos estos escenarios, todos estos caminos, que creo que lo tienen bastante claro, sobre cómo va a enfrentar el siguiente periodo, que como tú decís, ya es un periodo casi que puro y controlado, sin ningún tipo de antagonismo. Y falta lo local con las elecciones de consejos municipales. Sí, que habrá que ver cuánto ánimo se mantiene para que la gente vaya a votar, ¿verdad? Porque no sé si bueno, tú tienes que volver a la JRB. Sí, ¿verdad? En la segunda fecha. El 3 de marzo. No sé si te lo estás pensando, aunque no hay opción, o sea, conociéndote, vas a estar ahí, pero habrá gente que se la está anduve ahí pensando. abajo en lo negro ya. Si no te ahogaste en lo hondo, no te ahogas en lo pacheco. No, dice que va a volver y con mérito. Ahora lo van a declarar presidente de la Junta Receptora de Votos. No, gracias. Yo de suplente estoy feliz. Mira, Gabriel, el que no quiere entender, o sea, la foto de ayer, o sea, el que todavía está reacio o está viendo pajaritos, ¿vea? ¿Cómo debe replantearse la sociedad ante esta? Porque es una realidad. Llámese empresa privada. Bueno, le habló duro a la comunidad internacional, a organismos internacionales, a medios de comunicación. Fue como quien dicen, hey, ya entiendan esto, ¿verdad? Sí. Eso es, o sea, habrá que relativizar ciertos principios porque hay una nueva realidad. Pues mira, yo creo que en el discurso de anoche, cuando tú encontrás aquella frase de que respeten la decisión de los salvadoreños, creo que es importante de tomarla y verla, porque es normal que el presidente sienta de que hay muchos organismos que tratan de encontrar algo entre líneas o algo para hacer la crítica. Y dos, yo creo que también el discurso fue fiel a su estilo. Esta crítica no es de anoche en la euforia. Es un estilo que el presidente ha venido planteándose, porque es una personalidad política que se planta ante medios, que se planta ante organismos, y hay que entender que a la gente eso le gusta, porque ahí está el respaldo. La gente no solo lo coreaba anoche, sino que el respaldo popular a su estilo se lo ha dado. Y creo que el tema es el respeto a la decisión soberana del pueblo salvadoreño. La gente, anoche mismo muchos países y organismos internacionales felicitaban, y algunos que tú decís como siguen redundando en como dijiste, que quieren ver pajaritos, lo que sea, seguían hablando de que era ilegal, de que se haya proclamado, de que la violación a la Constitución, pero no se dan cuenta de que están ante una ola muy grande de respaldo popular, donde la gente no está pensando en lo que ellos están pensando o creyendo que es lo correcto, porque el problema es que a veces algunos organismos están centrados en que la gente quiera comprar el discurso que ellos creen que es lo correcto, cuando la gente está totalmente virando en el sentido contrario a lo que le está planteando a estos organismos, sobre todo los de derechos humanos, ¿verdad? Uh-huh. Hay una nueva actualización, Diana Verónica, en la página preliminar.tse.gov.sv, actualización en la votación por presidente de la República y vicepresidente, 5 de la mañana con 34 minutos, y ya Nuevas Ideas obtiene 1.662.313 contra su más cercano seguidor, bueno, no, más cercano no, su más contendiente. Sí, es que la palabra cercano no va porque está bien lejos, 139.025 del FMLN. ¿Y el 70% de actas? ¿Cuánto? Y ya está el 70.25%. 70.25%. Estás hablando de las presidenciales, compañero. Presidenciales, voy a ir a travesear
Déjame ver aquí la de diputados, que también tiene una actualización a las 5:34 de la mañana. Entonces, que el reto es en lo económico. Yo creo que sí. Yo creo que el tema económico, ahora que el panorama de la seguridad pública tiene un campo bastante controlado, hay que continuar trabajando. Creo que vendrá el tema de consolidar reformas económicas que te permitan empleabilidad, que te permitan continuar deteniendo la inflación, el alza de precios de los alimentos. Y hay otros retos como el tema de la agricultura, donde pues, hay proyectos donde te plantean de que El Salvador debería cosechar sus propios alimentos, igual que es un tema de debate desde el año 2000 con la presidencia con lo del presidente Flores, que hubo un giro importante en el tema agrícola y no se ha podido recuperar desde entonces el país, ¿verdad? Ahí hay retos bien fuertes en el tema agrícola, tema económico. Y el replanteamiento a nivel local, porque bueno, decía, se vienen las elecciones de consejos municipales, seguramente va a pasar lo mismo que en las presidenciales y legislativas, por lo que decían las encuestas y lo que ya estamos viendo en las urnas. O ahí cambia en lo local. Ajá, pero a eso iba, porque allí la gente también vota por el candidato que le tiene confianza, que le tiene credibilidad, con el cual se identifica. Pero hay un replanteamiento de los consejos. Al menos así era antes, porque si se echa al hombro a los candidatos el presidente, pues también... A eso iba, Tony. Yo creo que depende de qué tanto impulso el presidente quiere darle a las elecciones municipales. De eso va a depender. El tema de la marca personal, yo lo mantuve también. En algún momento pensé que en algunas zonas del interior del país las marcas personales iban a hacer alguna mella en las elecciones y los diputados en algunas zonas como Morazán, Aguachapán, San Miguel iban a lograr penetrar en el sentido de la gente para algunos partidos tuvieran algunos curules, Gana por ejemplo, pero estás viendo que no, estás viendo que la marca del presidente es tan fuerte que impulsa la marca partidaria. Probablemente en las elecciones municipales, ahora que solo vamos a tener 44 alcaldías, 44, sí, ¿verdad? 44 alcaldías. 44. El impulso del presidente va a ser fundamental y ahí quedan pocas dudas. Porque digamos que, como decía Diana Verónica, ahí la gente se puede basar en lo que ha hecho o no el alcalde local, pero como tenés un replanteamiento de las alcaldías, el que te gobernó ya no va a ser el mismo probablemente, entonces ahí resurge de nuevo la fortaleza partidaria. Mucha gente podrá pensar que es en este nuevo esquema habrá que decidir sobre los partidos políticos o sobre la marca que ha obtenido este triunfo tan fuerte presidenciales y legislativas. Hay cierta parte lógica que logre bañar o cubrir bajo esa misma sombra las elecciones municipales. Ahí creo que solamente hay un par de dudas sobre si en la nueva conformación de la Libertad Sur, no me acuerdo cómo se llama, donde está Antiguo, Nuevo, Zaragoza, Villanueva y Huizúcar. Era, Tony, donde está Milagro ya te digo. Milagro Navas. Ese M&M's, ese duelo puede ser periodísticamente lo más interesante para ver. La Libertad Este. La Libertad Este. Antiguo Cuscatlán, Huizúcar, Nuevo Cuscatlán, San José, Villanueva y Zaragoza. Entonces, por ahí hay que meterle un poco más de análisis. La verdad no he visto en profundidad todos los municipios, pero ¿tendrás algún debate o alguna duda sobre ese duelo? Sobre si Will Salgado va a volver a reelegirse en el nuevo municipio de San Miguel. Y habrá que examinar, hay un dato interesante, como en las municipales conservaste los consejos pluripartidistas, probablemente algunos consejos lograrán haber las cuotas, ahí sí hay residuos y hay cálculos ahí, las cuotas de algunos que fueron alcaldes, por ejemplo, en San Salvador Centro, creo que se llama. El que gobernó Mexicanos puede ser que entre de concejal. Dependiendo si se inscriben en la planilla B. Que yo creo que lo van a hacer. O sea, en la A, son muy pocos, son escasos, escasos casos, para que la redundancia, el que se dan que no se inscriben en la planilla B. Entonces sí, habrá que estar atento a los consejos pluripartidistas, cuáles figuras logran entrar en consejos, en donde también donde se determina para qué sirve la mayoría simple y la mayoría calificada de los consejos, para aprobar préstamos,
para hacer a socios públicos privados, para hacer empresas municipales, tienen votos calificados. Entonces, además de las figuras principales de los alcaldes que ganan, hay que ver cómo quedan conformados algunos consejos de estos grandes municipios que se van a conformar ahora. Uh-huh. Gabriel. Ahora, muchos dicen, perdón, Tony, que como el FODE se les bajó considerablemente del 10% al 1.5% y que con ese FODE era que se mantenían muchas alcaldías, también hay un replanteamiento del trabajo de las alcaldías, Gabriel. Porque ya, las alcaldías grandes pues subsisten con la recaudación de sus impuestos, pero las medianas y las chiquitas no. Bueno, pero las medianas y las chiquitas ahora van a ser distritos y van a ser de municipios más grandes. Ahí viene el replanteamiento municipal de presupuestos, de impuestos, de jurisdicciones. Hay un montón de impacto de local. Menos personal. Sí, de leyes, de distritos, de jurisdicciones que tendrás que analizar. Y eso evidentemente, Diana, tiene que ver con el tema de los presupuestos, impuestos municipales, recolección de servicios básicos. Ahí los que queden también van a sentir un terremoto en el sentido de la forma de gobernar cambia totalmente. Sin duda. O sea, la estructura cambió. Y cómo algunos distritos no se van a sentir abandonados porque ya no tienen un alcalde, sino que tienen un jefe distrital. No sé cómo le van a llamar realmente. Hay que ver cómo se van a plantear. Y habrá que ver si en la discusión de fondo, teniendo todo digamos, coordinado en general por nuevas ideas, habría un nuevo replanteamiento de los porcentajes del FODE, probablemente. Hay que esperar a ver qué pasa en ese sentido. Gabriel, te voy a hacer la pregunta. Yo sé que la respuesta es obvia, pero me permite hacerte la otra. ¿Quién fue el gran ganador de ayer? Pues, es la marca de Nayib Bukele. Ajá. ¿Y el gran perdedor o hay varios? Mira, toda la oposición en general. Las marcas tradicionales y las marcas nuevas, sin duda, son los grandes perdedores de esta jornada evolutiva desde el 2019, ¿verdad? Se consolida su derrota. Los grandes perdedores son las marcas tradicionales e incluso los nuevos que no lograron lograr mensajes que empatizaran con la gente. ¿El Tribunal Supremo Electoral cómo queda? Mira, como te dije al principio, creo que queda como su manchón en la etapa esta del sistema informático, que ya lo levantaron. Al final todo se va a normalizar. Ese gap de esa noche, como decían antes, que se iba a la luz y volvían con otros resultados. Yo creo que habrá que ver ese apagón, cabal. Pero quedará en la historia como un manchón en su logística final, pero sin que haya ningún tipo de cambio en los resultados. ¿Medios de comunicación cómo salieron librados? Pues mira, técnicamente las coberturas estuvieron bastante fuertes. Los medios de comunicación desde hace algunos años vienen con claridad en sus líneas editoriales. Cada medio de comunicación se ha replanteado frente al poder, como sucede en los diferentes ciclos políticos. En esta probablemente algunos han estado más abiertamente más definidos antigobierno, y habrá que replantear hacia dónde van con la audiencia. Al final es la audiencia de cada medio de comunicación lo que va a definir si quieren seguir siendo parte de ese medio, o ese medio va a replantearse su identidad editorial. Yo no los metería todos en un huacal, porque cada medio va teniendo su identidad editorial. Hay momentos que parecieran campañas orquestadas, como dice el presidente, pero... Que estuvo nutrido la semana previa. Sí, tú notaste, se notó algún tipo de interés desmedido por señalar algunas cosas. Tirar una bomba. Por plantear algún tema, pero al final, si tú lo analizas al calor de los resultados, pareciera que la gente no están muy interesados en esos contenidos. A ver, organismos internacionales. Pues igual, o sea, los organismos internacionales van a estar presentes aquí, nos guste o no nos guste, siempre van a estar ahí. Tienen su línea definida. No creo que los organismos internacionales vayan a hacer algún tipo de replanteamiento. No sé si ellos van tienen que ver si tiene sentido continuar en los puntos que han estado insistiendo, aunque si hay un organismo de derechos humanos va a seguir insistiendo en ese punto. Ellos no van a cambiar su identidad, pero los que el presidente les decía anoche, miren el panorama más abierto, y tú lo decías también, miren otras cosas que están sucediendo. Y como te digo, desde anoche mismo muchos otros gobiernos y organismos internacionales ya felicitaban al presidente por su reelección.
Bueno. ¿Y los observadores internacionales? Habrá que esperar sus informes. Ayer mismo fueron entrevistados en otros medios y muchos no veían irregularidades de fondo, solo anotaban los inconvenientes que hubo de algunas aperturas tarde, de algunas diferencias en la JRB, pero no creo que hayan anotado alguna irregularidad grande de fondo que haya impactado en los resultados del país o que signifique una anomalía. Yo creo que hay que ver el informe final. Algunos que tienen cierta línea política definida van a insistir en plantear algunos inconvenientes como grandes irregularidades, pero eso es previsible por dónde pueden ir algunos grupos. Otros llevarán sus informes como buena experiencia. Como había más de 3.000 observadores, hay de todos los países, de todas las corrientes, ahí cada informe me imagino que recogerá lo que consideren pertinente, pero yo no creo que hayan encontrado algo que no se haya visto en los medios de comunicación, que no hayan reportado los periodistas o que uno como ciudadano no haya visto en algunos recorridos particulares que uno haya hecho. Yo al igual que ustedes lo comentaban más temprano, yo llegué a votar y en 15 minutos había salido, menos de 15 minutos, y fui con mi suegra, mi esposa y mi hija mayor y ninguno tuvo ningún inconveniente. Uh-huh. Diana, nos indica la producción que se nos acaba el tiempo, agradeciendo infinitamente tu esfuerzo y la visita de Gabriel. No, gracias Tony y gracias Diana por estar conectada desde allá. Me siento honrado que estés conectada sin maquillaje, pero bueno. Sí. No esperen mucho, yo dije temprano. Es una mujer que se ha desvelado con su deber político ciudadano. Pero aquí estás presente, pero gracias Diana, gracias Tony y toda la audiencia, fue un gusto. ¿Cómo te sentís después de estar ahí sentado? Dicen que el efecto después de unas horas empieza a sentir, así que veremos, ya te contaré. Él comienza a sentir un cosquilleo. Gabriel, muchísimas gracias. Vamos a ver qué pasa en la segunda fecha electoral, que es el, ¿qué? 4 de marzo, creo. 3 de marzo. 3. Domingo 3. Sí. No, domingo 3. Sí, sí, es que estamos en febrero, ¿verdad? Sí. Tiene menos días. ¿Un día más? Trae 29. Hoy jueves, va a haber jueves. Sí, 29. bueno, un día más, perdón, es año bisiesto. Jueves 29. Gracias, Gabriel. A la orden. Y si quieren volver a escuchar esa entrevista, ingresen a 360podcast.sb. Bueno, si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.